¿Cómo estudiamos algo tan complejo como la emoción? Bueno, la psicología ha propuesto varias respuestas a lo largo de su historia. Hoy vamos a meternos de lleno en las tres grandes orientaciones que intentan descifrar qué son las emociones y cómo funcionan. Y vamos a ver que aunque parezcan distintas, al final todas las piezas encajan. Para que nos hagamos una idea del recorrido, primero vamos a ver la emoción como una conducta que se puede observar. Después, nos colaremos dentro del cerebro para ver qué estructuras se encienden. Y para terminar, exploraremos cómo nuestros propios pensamientos le dan forma a lo que sentimos. Veremos que cada enfoque nos da una pieza clave de este puzzle tan fascinante. Venga, empezamos por lo más visible, la orientación conductual. Para esta corriente, una emoción no es tanto un sentimiento interno, algo invisible, sino más bien un conjunto de respuestas que podemos ver, que podemos medir y, lo más importante, que podemos aprender. El concepto clave aquí es el de conducta emocional. A ver, imaginemos que en lugar de decir siento miedo, decimos actúo con miedo. El corazón se acelera, los músculos se tensan, son respuestas físicas, observables, medibles. Lo que fue revolucionario de esta idea es que, según los conductistas, estas respuestas se pueden aprender y asociar a estímulos nuevos, exactamente igual que un perro aprende a salivar cuando oye una campana. El pionero en aplicar estos principios del aprendizaje a la emoción fue John B. Watson. Y su trabajo nos lleva a uno de los experimentos más famosos y también más polémicos de toda la historia de la psicología. Es el famoso experimento del pequeño Albert, de 1920. La cosa fue así. Al principio, a Albert le enseñaron una rata blanca, que era un estímulo neutro, no le daba ningún miedo. ¿Pero qué pasó después? Pues que cada vez que aparecía la rata, Watson hacía sonar un ruido metálico fortísimo, algo que lógicamente asusta a cualquier bebé. Después de repetir esto varias veces, bastaba con que Albert viera la rata para que se asustara y llorara, incluso sin el ruido. Con esto demostraron que una emoción tan potente como el miedo podía ser simplemente aprendida por asociación. Vale, pues pasemos ahora a la orientación biológica. Si el conductismo nos enseña el qué de la respuesta emocional, lo que se ve por fuera, la biología lo que busca es el dónde y el cómo dentro de nuestro cerebro. O sea, si la conducta es la manifestación externa, la biología se hace la pregunta del millón. ¿Qué está pasando por dentro? ¿Qué circuitos neuronales se están encendiendo en el cerebro cuando sentimos miedo, alegría o rabia? Este enfoque va a buscar las bases físicas de nuestras emociones. Las primeras teorías empezaron a dibujar este mapa. En 1937, James Papez propuso su famoso circuito de Papez y fue de los primeros en diferenciar un canal del pensamiento de un canal del sentimiento. Unos años más tarde, en 1949, Paul MacLean amplió esta idea y acuñó el término de sistema límbico o cerebro visceral, que él consideraba que era el procesador central de las emociones. Ahora vamos a centrarnos en una estructura que acabó siendo la gran protagonista de toda esta investigación, la amígdala. Es una pieza clave, sobre todo, en el procesamiento del miedo. La amígdala, que es una pequeña estructura con forma de almendra que tenemos en los lóbulos temporales, resultó ser la estrella. Podríamos decir que es como el detector de humo de nuestro cerebro. Está súper especializada en procesar el miedo y las amenazas. Y lo curioso es que mucho de lo que sabemos sobre ella lo hemos aprendido estudiando cómo las ratas aprenden a tener miedo. Fijaos bien en este esquema. Vemos cómo la información llega a la amígdala por dos caminos. Hay una especie de autopista súper rápida y directa que va desde el tálamo. Esta es la vía que nos hace saltar del susto casi sin pensar. Pero también hay una carretera secundaria, más lenta, que pasa por el córtex, que analiza la situación con más detalle y nos permite evaluar si la amenaza es real o no. Es justo en la amígdala donde se asocian el estímulo como un sonido con la amenaza como una descarga y se crea esa memoria de miedo. Y aquí, ojo, porque llegamos a una distinción clave, la que hay entre la amígdala y el hipocampo. Gracias a estudios como los de Bechara y Damasio, sabemos que la amígdala guarda la memoria emocional. Es la que hace que el corazón se nos acelere ante un peligro, incluso si no sabemos por qué. Es la reacción del cuerpo. En cambio, el hipocampo es el que guarda la memoria consciente del hecho. Es la parte del cerebro que nos dice, ah, claro, ese ruido significa peligro. Resumiendo, uno siente el miedo, el otro sabe por qué. Y todos estos hallazgos, por supuesto, se confirman en humanos. Sabemos que la amígdala participa cuando adquirimos un miedo condicionado, procesa estímulos amenazantes e incluso si se nos presentan de forma subliminal, es fundamental para el procesamiento no consciente de pistas emocionales y además nos ayuda a reconocer el miedo en la cara de los demás. Funciona como un sistema de alerta rapidísimo. Pero claro, la emoción no es solo una reacción automática. Nuestros cerebros también deliberan, evalúan y regulan esas respuestas. Y aquí es donde entra en juego el córtex. El caso de Phineas Gage, en 1848, es quizá la prueba más famosa y dramática de esto. Gage era un obrero al que una barra de hierro le atravesó el cráneo.
destrozándole el córtex prefrontal. Sorprendentemente sobrevivió, pero su personalidad cambió por completo. Pasó de ser una persona responsable y tranquila a ser impulsivo e incapaz de controlar sus emociones. Fue la primera gran pista de que esta zona del cerebro actúa como el gerente de nuestra conducta emocional. Entonces, ¿cuál es la función del córtex prefrontal? Pues básicamente la de ser el freno o el director de orquesta. Es capaz de calmar a la amígdala cuando ésta se alarma sin motivo, nos ayuda a aprender qué cosas son buenas o malas para nosotros, recompensas o castigos, y nos permite planificar nuestras acciones en vez de simplemente reaccionar. En resumen, integra la emoción con la razón para que nuestra respuesta sea más inteligente y ajustada a cada situación. Y dentro del córtex hay una zona especialmente interesante, el córtex cingulado anterior, o CCA. Pensemos en él como un punto de encuentro. Aquí se junta la información sobre lo que está pasando en nuestro cuerpo, el corazón acelerado, por ejemplo, aquello a lo que estamos prestando atención, y la señal de alarma que viene de la amígdala. Se cree que es aquí donde todas esas señales se unen para crear lo que llamamos la sensación consciente de una emoción. Y esto nos deja la mesa puesta para nuestra última orientación, la cognitiva, que va a situar el pensamiento y la interpretación en el centro mismo de todo el proceso emocional. La pregunta que plantea este enfoque es fundamental. ¿Es necesario pensar para poder sentir? ¿Es la cognición un prerequisito para que se produzca una emoción? La respuesta, desde esta perspectiva, es un sí rotundo. Es nuestra interpretación de un suceso lo que de verdad desencadena la emoción. Una de las primeras pistas sobre esto nos la dio el médico español Gregorio Marañón, allá por 1924. Descubrió algo fascinante. Si inyectaba adrenalina a sus pacientes, les provocaba todos los síntomas físicos de una emoción, taquicardia, sudoración, pero ellos decían que no sentían nada. Era lo que él llamó una emoción fría. Para que esa sensación física se convirtiera en una emoción de verdad, en miedo o en alegría, necesitaban un pensamiento o un recuerdo que le diera sentido. La activación del cuerpo por sí sola no era suficiente. Y esto nos lleva al concepto central de las teorías cognitivas, el appraisal, o en español, la valoración. La idea es que constantemente y a menudo, sin ni siquiera darnos cuenta, estamos evaluando todo lo que nos pasa. Nos preguntamos, ¿esto me afecta? ¿Es bueno o malo para mí? ¿Puedo hacerle frente? Por lo tanto, no es la araña en sí misma la que causa el miedo, sino nuestra valoración de la araña como algo peligroso. Esta interpretación tan personal es lo que determina qué emoción sentimos. Miedo, curiosidad, asco, con qué intensidad. Y es lo que explica por qué ante la misma araña una persona grita y otra se acerca a mirarla con interés. En fin, hemos visto que las emociones se pueden aprender, que tienen una base física en el cerebro y que, en última instancia, dependen de nuestra interpretación. Pero la gran pregunta es, ¿podemos aprender a gestionar todo esto? ¿Podemos ser más inteligentes con nuestras emociones? Pues de eso precisamente, de la inteligencia emocional, vamos a hablar en nuestro próximo análisis.